Entonces, vamos a leer hoy, para terminar el retiro de invierno, el Majjhima Nikaya número 23, Bamika Sutta, que es el hormiguero, ¿sí? Así se llama. Seguimos entonces trabajando y hablando un poco sobre la opinión personal, que ayer estuvimos hablando y explayándonos. Hoy vamos a seguir dando vueltas sobre eso, o sea, sobre la expectativa. No, como la expectativa es la formadora de la opinión. Como dijo aquella persona que empezó el retiro y le preguntó el maestro, bueno, ¿y usted qué espera del retiro? Mínimo nirvana. Esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba morando en Sahuati, la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapíndika. Al mismo tiempo, el venerable Kumara Kasyapa estaba morando en la arboleda del hombre ciego. Kumara Kasyapa era un monje que se llamaba Kumara. Kumara es muchacho, significa muchacho, y que para diferenciarlo de Maha Kasyapa, que era el viejo, había varios Kasyapa, era un nombre bastante común. Entonces, cuando la noche estaba bien avanzada, cierta deidad de hermosa apariencia que iluminaba entera la arboleda del hombre ciego se acercó junto al venerable Kumara Kasyapa y se paró a un lado, y estando así parado le dijo, antes de decirle lo que le dijo esta deidad de apariencia hermosa: no es extraño encontrar en los suttas estos encuentros entre los monjes y las deidades. Muchas veces las deidades se acercaban a los monjes, y no es raro que se llamara Kumara Kasyapa, debía ser bastante bien, muy apuesto. En general, las divinidades tienen cierta debilidad por la belleza de cualquier índole, dado que ellos son muy bellos. Entonces, la belleza, no estoy hablando exclusivamente de la belleza física, sino de lo que emana la persona, ¿sí? Monje, monje, este es el hormiguero que humea de noche y flamea de día. Sí, o sea, en este caso van a ver que esta deidad, en algunos sutras las deidades quedan como prendidas del monje, y en este caso esta deidad tenía una intención de otra índole con Casiapa. Monje, monje, este es el hormiguero que humea de noche y flamea de día. Así habló el Brahmán: cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo el sabio vio el barrote. El barrote, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha el barrote, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo el sabio, vio al sapo. El sapo, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha el sapo, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo el sabio, vio la bifurcación. Bifurcación, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha la bifurcación, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo el sabio, vio el sedazo. El sedazo, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha el sedazo, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo sabio, vio la tortuga. La tortuga, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha la tortuga, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo, el sabio vio el cuchillo del carnicero y el zoquete. El cuchillo del carnicero y el zoquete, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha el cuchillo del carnicero y el zoquete, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo del sabio, vio un pedazo de carne. Un pedazo de carne, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: desecha el pedazo de carne, cava con el cuchillo tú, el sabio. Cavando con el cuchillo el sabio vio la serpiente naga. La serpiente naga, oh venerable señor. Así habló el Brahmán: deja la serpiente naga. No hagas daño a la serpiente naga, honra a la serpiente naga. ¿Sí? La serpiente naga a veces es un epíteto dentro de los suttas para el arahant. Monje, deberías ir junto al bienaventurado y preguntarle acerca de este acertijo. Así como el bienaventurado te lo va a explicar, así deberías recordarlo. Monje, aparte del Tathagata, el discípulo del Tathagata o alguien que aprendió con ellos, no veo a nadie más en este mundo con sus dioses Maras y Brahmas
en esta generación con sus ascetas y brahmanes, sus príncipes y su gente, que fuera capaz de explicar este acertijo de manera satisfactoria. Esto es lo que dijo la deidad, la cual se desvaneció luego de una vez. Luego, De una vez, se va. Le dijo eso y se fue. ¿Sí? Entonces tienen este encuentro maravilloso con una deidad que les dice esto y les dice, bueno, que te sea provechoso. Ok. Ahora hay que pensar sobre eso, reflexionar. Brahman le dice, a la deidad le dice Brahman. Eso está dentro del acertijo, Ah, ¿sí? Que es un poco lo que yo les decía ayer, lo que le contaba a Paola y ahora hablaba con Celeste, esta cosa de que tienen que reflexionar las cosas por ustedes mismos. ¿Sí? No importa que uno lo repita muchas veces o que uno lo lea en los sutras, uno tiene que llevar eso a su vida y ver si eso es así, si en su práctica es así y reflexionar si eso que uno lee en los sutras se aplica a la vida, cómo se aplica, qué es lo que uno entiende, lo tiene que volver propio. Hasta que uno no lo vuelve propio en el sentido de que uno no lo ve, no puede determinar si eso es útil o no, si eso es así o no. Entonces, si uno siente que hay una discrepancia con lo que se dice en los sutras en relación a la práctica de uno, puede preguntar. Y darse cuenta de que esto no es una cosa que tiene que venir masticado por mamá gallina y pasado a los pollitos. Se puede dar masticado, pero el pollito tiene que hacer también su trabajo de digestión. Entonces, cuando terminó la noche, el venerable Kumara Kasyapa se fue junto al bienaventurado. Después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y le contó todo lo que había sucedido, agregando: Venerable señor, ¿qué es el hormiguero que humea de noche y flamea de día? ¿Quién es el Brahman? ¿Quién el hombre sabio? ¿Qué es el cuchillo? ¿Qué es cavar? ¿Qué es el barrote? El sapo, la bifurcación, el sedazo, la tortuga, el cuchillo del carnicero y el zoquete, el pedazo de carne, y qué es la serpiente naga. Monje, el hormiguero es el símbolo de este cuerpo, hecho de forma material, consistente en 4 grandes elementos, procreado por la madre y el padre, crecido sobre la base de arroz, cocido y mazorca, y sujeto a la transitoriedad, el deterioro y la fricción, a la disolución y a la desintegración. ¿Sí? Entonces se está usando un símil para el cuerpo como si fuera un hormiguero. ¿Sí? ¿Por qué un hormiguero? ¿Qué tiene un hormiguero? alimento. Hormigas. Ah, Agujeros. Bien. Tierra. ¿Sí? Y es algo que está muy asociado muy. asociado a que nos caminen cosas por adentro del cuerpo, a tener sensaciones, ¿sí? Tengo hormigas en el trasero. Spilkes en el flujo. Aquello que uno piensa y pondera por la noche sobre la base de las acciones hechas durante el día, eso es lo que humea de noche. ¿Sí? Entonces vieron que el primero es monje, monje, este es el hormiguero que humea de noche y flamea de día. ¿Qué es lo que humea de noche? Es un hormiguero que sale humo, de noche sale humo. Entonces el Buda le dice, las acciones que uno comete, aquello que uno piensa y pondera por la noche, sobre la base de las acciones hechas durante el día, eso es lo que humea de noche. ¿Sí? No sueño. Eso sería humo, sí. O despertarse y ponerse a pensar en cualquier cosa. Las acciones que uno comete durante el día a través del cuerpo, el habla y la mente, después de haberlos pensado y ponderado durante la noche, es lo que flamea de día. La mente que rubia. ¿Sí? Flamea. Va y viene. Va y viene. ¿Qué es lo que en realidad está, lo que uno está rumiando? ¿Uno está? Rumiando la opinión. ¿Sí? ¿Qué pienso sobre?
Debería ser. Debería ser, o sea, de vuelta, ¿no? La expectativa, el debería o no debería. El Brahman es el símbolo del Tathagata. ¿Sí? Entonces vieron que en todas las poesías empieza, así habló el Brahman, ¿no? Entonces el Tathagata, el símbolo del Buda, realizado y plenamente iluminado. Eso es porque el que ve sabe. Como dice el monje ve. Sí, 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 sí. El hombre sabio es el símbolo del monje de alto entrenamiento. ¿Sí? Entonces, así habló el Brahman, cava con el cuchillo tú el sabio. ¿Qué significa el hombre sabio? ¿Qué significa el monje de alto entrenamiento? Noble. Una persona noble, ¿sí? Es una persona que todavía no es un arahant, pero tiene alguno de los estadios intermedios. O es uno que entró en la corriente, ¿sí? Es alguien que ya ve de manera sabia en ese sentido, es decir, que ve a través del origen dependiente, no completamente, pero que empieza a ver a través de eso. El cuchillo es el símbolo de la noble sabiduría. Porque corta con ilusión. Claro, que es lo que usaron después muchos sutras mahayanas, ¿no? La espada. En ¿No? este caso es cava. En este caso es el cuchillo, ya veremos qué es Cuchillo cavar, cava. ¿sí? El cuchillo es el símbolo de la noble sabiduría, es decir, es un filo lo suficientemente eh, agudo para poder ver las cosas como son. Corta con la ignorancia. Claro, que es lo que se dice corta con la ignorancia, es decir, ver las cosas como son, que significa cortar con la ignorancia. Y hacer ver la realidad. O sea, ver a través de las cuatro nobles verdades, poder ver esa condicionalidad. Para poder ver la condicionalidad, la opinión personal sería un cuchillo romo. No, romo, no tiene punta, no tiene filo, desafilado, no puedo ver, queda tosco. ¿Sí? Es decir, que la identidad es lo que a mí me Nula. nubla. Así soy yo, así es él. Esto es mío, esto es de él. Entonces eso me nubla de ver las condiciones en las cuales se gesta la acción, sea una acción vincular o una acción conmigo mismo. El Kabar es el símbolo del surgimiento de la energía. ¿Sí? Entonces, con varios de ustedes hablé del tema de la energía. ¿Sí? Hay que poder con Fabio, con Celeste, hay que poner una considerable cantidad de entusiasmo cuando uno medita y eso hace surgir la energía necesaria para poder ver claramente. La atención hace devenir este interés, esta energía No, yo y cuando la dijiste alegría. el cuchillo por primera vez pensé en eso, pensé en la atención. Claro, digamos, se lo relaciona con la atención plena, ¿sí? Pero es necesaria una gran cantidad de energía. Lo que pasa es que esta palabra energía también a veces es mal entendida. El entusiasmo siempre provee, el entusiasmo que es el estar gustoso de hacer eso que estoy haciendo, trae energía. Y la energía no trae necesariamente fuerza. La energía no tiene que ver con la fuerza. La energía tiene que ver, es el resultado de ese entusiasmo. Entonces la acción que estoy llevando a cabo con entusiasmo tiene energía. Entonces, bueno, pero yo voy a evocar el amor benevolente otra vez. No, lo vas a evocar por primera vez, cada vez que lo hagas. Porque nunca es el mismo amor benevolente, porque siempre cambia. Es el intelecto el que promedia y diciendo, otra vez lo mismo. Ese hubo otra vez lo mismo, adivinen qué es. Opinión personal. La opinión personal. Es siempre lo mismo. Hay que hacerlo de vuelta. Y esto se ve inclusive en los niños. En niños pequeños, 5 o 6 años. ¿Vos tengo que hacerlo de vuelta? ¿No? Lo tenés que hacer otra vez. No de vuelta lo mismo. Hay que hacer otra vez esa acción, que no es la misma que antes. Y esta es la verdad. Esa es la verdad. Pero si ustedes piensan, la mayoría de los adultos, ¿qué creen?
Estoy haciendo tengo que otra cosa, repetir estoy esto haciendo otra vez, otra lo tengo que cosa. hacer otra vez, no, lo tenés que hacer nuevamente, nuevamente, es nuevo, siempre es nuevo, siempre es nuevo. Es la identidad y la opinión personal lo que me priva a mí de ver eso como nuevo. El barrote es el símbolo de la ignorancia. ¿Sí? Es un barrote. ¿Sí? Estamos encerrados en la ignorancia. La ignorancia es esto, la creencia de que hay una presunción de un yo. Desecha el barrote, abandona la ignorancia, cava con el cuchillo tú el sabio. Este es el significado. ¿Sí? O sea que hay que abandonar la ignorancia, en otras palabras, abandonar la identificación con lo que sea que haya surgido de turno, aplicar las 6 R's, y redirigir nuestra mente con entusiasmo y alegría, ¡tarán!, de vuelta a nuestro objeto de meditación. Acá es muy interesante en este sentido entonces que la ignorancia es una prisión, porque la ignorancia, la otra forma de exponer la ignorancia es presumo que hay un yo, presumo, es una presunción, ¿entienden esto? Es una presunción. Y esto es un punto muy profundo en el Dhamma, porque está ligado al anatta, a la, digamos, al paradigma que expone el Buda de que no hay yo y que está tan malentendido. El Buda no decía no hay yo. Por eso cuando le preguntaban ¿hay yo?, el Buda queda en silencio. No hay yo, el Buda queda en silencio. Hay yo y no hay yo al mismo tiempo, el Buda queda en silencio. Ni hay yo, ni no hay yo, el Buda queda en silencio. Porque cualquier respuesta que se da a esa pregunta, lo que está de fondo es que la persona que formula la pregunta está diciendo hay algo que no cambia. ¿Quién vive? Viene esta pregunta, ¿quién es el que vive? Y lo que hay es una sucesión de acciones condicionadas que van cambiando momento a momento. Cuando no veo eso, tengo la presunción de que soy yo el que vive todo eso. Pero eso es una presunción, porque si uno ve los hechos, si uno observa la realidad tal cual es, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, ¿cómo es? Si todo el tiempo estamos modificándonos físicamente y mentalmente, si inclusive el cuerpo cambia más lento que la mente, porque la mente cambia a una velocidad mental, ¿sí?, vertiginosa, el cuerpo cambia mucho más lento, inclusive todos los procesos psicoquímicos son más lentos que los cambios mentales, nunca tenemos lo mismo. Entonces, la ignorancia, es decir, yo soy, es realmente ignorante porque desde el punto de vista de la realidad no existe eso. Y eso es un barrote de prisión. Y eso es una prisión porque yo estoy, claro, siempre lo mismo. Yo soy es una opinión. Yo no soy es una opinión. Entonces, la ignorancia viene a ser esto. Yo soy ignorante de eso. Como soy ignorante, da la condición, la ignorancia, ¿para qué? Para que surja qué cosa. La identificación. No les puedo decir que no. Pero ¿qué es lo que surge debido a que debido a que hay esta ignorancia? ¿Qué es lo que surge? Las formaciones mentales. ¿Entienden? Debido a que está esa presunción, surge la formación mental. ¿Qué es una formación mental? Yo soy. Eso es una formación mental. Yo no soy. Eso es una formación mental. Debido a que hay esta formación mental, ¿qué surge? La conciencia, que es el proceso por el cual se reflejan esas formaciones mentales. Yo estoy pensando, es el proceso ese de la conciencia, que se refleja a sí mismo. Yo estoy pensando, en vez de simplemente lo que está ocurriendo en ese momento es el pensar.
Acción. la acción. A través de esa conciencia surge la mentalidad materialidad. Las 6 bases de los sentidos, a consecuencia de eso surgen el contacto, a través del contacto surge la sensación hace surgir la avidez el apego, la tendencia emocional habitual, el nacimiento de la acción, el envejecimiento y la muerte. ¿Sí? Cuando va cesando toda esta cadena, en algún momento llegamos que en algún momento cesa la ignorancia. Cuando cesa la ignorancia, lo que cesa es esa presunción o esa identidad, digámosle. Cuando cesa completamente la presunción de un yo, uno se transforma en un arahant. Cuando cesa la identidad, uno entra en la corriente. Son diferencias, ¿sí? El que entra en la corriente, la idea de la identidad personal, la idea de identidad personal desaparece, pero quedan ciertas cadenas asociadas a los 5 agregados que todavía no se han liberado. Están mucho más débiles, pero están todavía. En los 3 caminos supramundanos que siguen se van soltando esas cadenas. Cada vez es menor. El sapo es el símbolo de la desesperanza que llega a través de la ira. Desecha al sapo, abandona la desesperanza que llega a través de la ira. Cava con el cuchillo tú el sabio. Este es el significado. ¿Sí? Entonces, la desesperanza llega a través de la ira. Esto parece una frase de Star Wars. Sí. ¿No? No lo entiendo. Y hay que pensarlo un poco. ¿Sí? La sensación de sentirse Frustrado. frustrado y que no tengo salida. Dice acá que llega a través de la ira. Cuando yo me enojo, cuando algo no me sale como yo quiero, ¿qué me pasa? Me siento frustrado, me siento rechazado, me siento abandonado, siento que no me quieren, bueno, no sé, lo que a cada uno le surja. ¿Sí? Eso debido a la expectativa. Eso surge debido a que hay una expectativa, y la expectativa surge debido a que está esta idea de yo. A mí me tiene que satisfacer, a mí me tiene que divertir, yo no tengo por qué poner más energía en esto debería darme lo que me tiene que dar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que siempre, fíjense que todo termina, de alguna manera, en la responsabilidad personal. Tengo que serme responsable. ¿Vos querés tener una vida más alegre? Hágase cargo y oriente su mente a donde tiene que ir. Pero vieron que cuando uno toma entusiasmo y energía con eso, y lo hace, le dura 3 minutos. A los 3 minutos ya tiene un pensamiento en la cabeza que lo distrajo, ya me olvidé. Entonces el entusiasmo tiene patas cortas. Y ahí uno lo tiene que renovar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, que es lo que uno hace en un retiro. Está todo el tiempo renovando el entusiasmo por volver al amor benevolente, a la compasión, a la alegría que todo lo impregna, o a la ecuanimidad. Vuelvo ahí, y vuelvo ahí, y vuelvo ahí. Estás haciendo eso durante 8 horas, en la meditación y en el día también, un montón de veces. Cuanto más energía uno le pone a ese circuito, y cuando digo energía, digo cuando ese entusiasmo uno lo hace con alegría y como, en ese sentido sí, con una mente infantil, con asombro, uno se siente bien. Estoy feliz sin ninguna razón. Porque la mente anda rondando eso. Porque no hay ninguna razón para estar feliz. Y tampoco hay ninguna razón para estar mal. Si uno entiende las condiciones. Cuando digo entiende las condiciones, por favor, no pensemos en un señor de biblioteca haciendo esto, ¿eh? No estamos hablando de alguien que entiende desde ese lugar, estamos viendo a alguien que entiende y en el momento en que lo ve, directamente o surge momentáneamente y se va esa sensación de tristeza o esa sensación de frustración, aparece y desaparece, o ni siquiera surge, o cava con el cuchillo, o sea, no te quedas ahí, tenés que seguir. Hay que seguir colocando la atención plena en ese lugar, reconocer eso, abandonar la ignorancia y
no quedarse atado a la ira y no quedarse atado a lo que acá se traduce como desesperanza, que en realidad es esa sensación de frustración, esa sensación de que no puedo hacer nada. ¿Sí? La depresión, la procrastinación, que es la nueva palabra para definir, esas son cosas que justamente tienen que ver con que estoy identificado con que el mundo debe darme algo, me tiene que venir a completar. Y cuando eso no está pasando, la culpa la tiene la persona que no me lo dio. O, como ya tantas veces me defraudaron, el mundo que me rodea, que es tan bonito, como tantas veces me defraudó, ya no hago ni el intento de salir. Eso también es muy importante que se nos demos cuenta. Entonces finjo que no necesito algo, que estoy muerto, porque me lo den. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, porque no se trata exclusivamente de sentirme frustrado, se trata de que el intelecto puede llegar, cuando hablo del intelecto hablo de la intención de querer, exacto, de querer con las explicaciones intentar controlar lo que siento. Eso es algo que no está bueno, porque lo que hace eso esencialmente es que tengo miedo de vivir y lastimarme, y bueno, habría que aprender de qué se trata que una persona te lastime, cómo funciona eso en los vínculos, cómo funciona eso en la vida, y cuánto de eso que te lastimen está ligado en realidad a la expectativa que uno tiene. Cuanto más alta la expectativa, no es mayor el daño. Pero ¿qué ocurre si uno no tiene expectativa? ¿Qué ocurre si uno acepta eso que viene como viene? ¿Habría lugar para que surja el sufrimiento? No, porque lo que viene, viene. Es lo que está, lo que es la realidad, eso que se presenta, esa sensación presente, es lo que es. Imagínense que uno no discute con eso, no, no le hace resistencia en ningún momento. Imagínense una mente que tiene ese nivel de flexibilidad, es decir, que no se le pega, no se le pega el obstáculo. Viene algo, yo venía con esta idea, voy a ir con Violeta a la calecita, vamos a ir a la calecita, qué bueno ir a la calecita. Che, vamos a la calecita. No, mira, no puedo, mi mamá está internada. Se me pegó. Bueno, es evidente que acá alguien tomó una decisión. Es evidente que a mí alguien me dejó afuera. ¿Me entendés? Y puede ser algo. O no, mira, no, la verdad no me siento bien, no tengo ganas. Qué sé yo las condiciones. Pero como tengo una expectativa rota, no cumplida, lo personalizo. Inmediatamente lo personalizo. En la otra persona. Ya no me quiere, no se da cuenta de mi necesidad, yo pasé un infierno, porque esto de la calecita es algo fundamental para mí, que me lo dijeron que era para que complete mi niño interior o lo que fuera, y que por ahí es así, por ahí no digo que no, pero en ese caso sería uno el que tiene que llevar a cabo esa acción. Digo, lo pongo en un tono cómico porque en general esto no viene en un tono cómico. Cuando esto pasa, uno lo dramatiza de una manera donde se lleva el Oscar, ¿sí? Hasta que no consigue el Oscar no para. Pero nos damos cuenta de que esa dramatización, esa exageración que aparece en la mente es la fuente del dolor que tenemos, es nosotros mismos generando formaciones mentales que después, un año después, 5 meses después, 2 días después, vuelven a surgir con fuerza. Pero ¿quién hizo de eso, de esa negativa en este caso, un mundo? Yo. ¿Y quién alimentó eso? Yo. ¿Y entonces qué esperas que salga? Del manzano no nacen naranjas. De esa dramatización no va a venir de una angelita a decir, tenés que dejarlo ir yo, dejarlo ir vos. Ok, para dejarlo ir necesito estar muy atento. Para estar muy atento tengo que tener entusiasmo. Y para tener entusiasmo tengo que saber a dónde dirigir ese entusiasmo. Es mejor que sentarse a meditar y llevar la mente a un lugar, a un estado mental como el amor benevolente, con entusiasmo. Y entonces la mente se llena de energía, se carga enseguida.
La bifurcación es el símbolo de la duda. Desecha la bifurcación, abandona la duda. Cava con el cuchillo, tú el sabio. Ese es el significado. No hay muchas dudas con respecto a la duda, ¿no? Excepto cuando surge. Sí, la bifurcación es eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir para acá o para allá? Y acá donde viene a jugar, en la duda suele jugar fuertemente la opinión personal. ¿Hago o no hago? Entonces, ¿qué hacemos cuando hago o no hago? Pondero, pienso. Y a veces no pienso de la mejor manera. No reflexiono sabiamente. Reflexiono cómo. ¿Qué es lo que más me conviene? Y cuando reflexiono qué es lo que más me conviene, agárrate Catalina, porque seguro que agarré para el campo de los tomates, ¿Cómo es reflexionar sobre mí? a través de las cuatro nobles verdades. Más que nada a través del óctuple noble sendero. Reflexionar sabiamente implica que primero y principal, yo tengo que tener claro que lo que está ocurriendo es impersonal. Ok, esto surge porque hay condiciones. Vamos a reflexionar. Tengo que tomar una decisión. Un viaje, con una pareja, con un trabajo, cualquier decisión que tenga. Entonces, lo primero, esto ocurre porque es lo que está. ¿Sí? La situación que se da me lleva a la intención, que es el segundo paso, la intención correcta. ¿Cuál es la intención correcta? No ser cruel, ni conmigo, ni con el otro. Tener una intención sana y amorosa. ¿Sí? Esto es re importante, porque a partir de ahí va a venir el habla y la acción, que es el tercer y cuarto escalón, que nacen de esa intención amorosa. ¿Tengo yo la intención amorosa? No. Entonces no tomes una decisión en ese estado. Es decir, no podés decidir en ese momento, porque no estás reflexionando sabiamente, estás tomado por una emoción negativa, por un estado mental obstructivo. No tomes la decisión, no digas, no abras la boca, porque te vas a arrepentir después. Entonces, esto sería una forma muy importante de tomar una decisión en una situación determinada de la manera lo más saludable posible. Para eso, en algún momento nos vamos a topar con el doble esfuerzo. Tengo que abandonar el estado mental negativo que tengo, llevarlo a un estado mental saludable y de ahí poder ponderar el asunto con ese estado mental. Pero ven que requiere tiempo. ¿Nos tomamos tiempo para reflexionar así? No, tú sale todo. Dale, vamos, sí, no importa, dale, vamos a empujar, vamos a empujar. Y después, no sé por qué me pasó esto a mí. ¿Sí? A veces pasa rápido, a veces es rápido, a veces uno está en un estado mental claro, toma una decisión y es claro eso. Pero en general esto se ve tapado ¿por qué? Por el sentido de ganancia, que gano, que pierdo. Y siempre si es que gano, que pierdo es el otro que gana, que pierde también. Si el otro gana, yo pierdo. Ya ese pensamiento, digo, gana o pierde es Es así. darle la razón al otro, darle la iniciativa. Cuando surgen estos pensamientos repetidos, siempre es igual. El otro siempre es igual. Ese tipo de pensamiento mezquino, ¿sí? Nunca cambia, siempre hace lo mismo. En los vínculos traen mucho problema. Porque ese siempre es igual que yo se lo aplico al otro, me lo estoy aplicando a mí, sin darme cuenta. Pues yo creo que el otro siempre es igual, yo creo que yo soy igual. Y si yo creo que el otro es así y yo soy así, ya está instalada la presunción. Ya no tengo una reflexión sabia, ya estoy enganchado. Y la acción sin resolver. Y entonces vuelvo a repetir el mismo, entre comillas, la misma situación se vuelve a repetir. ¿Qué es esto? Que no estoy ponderando la acción, no estoy reflexionando sabiamente sobre la acción y sus condiciones, no, estoy reflexionando sobre las personas, en vez de las condiciones que me llevaron ahí. Entonces volvemos a esta idea de personas. ¿Siempre ustedes actúan igual? No, siempre cambian
por ahí frente a las mismas condiciones actúan igual, y eso es lo que uno tiene que revisar. Pero eso significa que en realidad vivimos actuando momento a momento, instante a instante, y de acuerdo al karma que cultivemos, esas cosas que surgen van a ser diferentes todo el tiempo. Cuando la mente quiere venir con esta imagen de yo, viene a promediar. Bueno, siempre es así que es. Esa persona que ha hecho varias veces lo mismo, es así. Pero eso se transforma en que lo que yo digo es la realidad. Yo creo que lo que digo es realidad. Y eso es magia barata. Es truco de feria. Estoy diciendo una cosa que no es verdad. Vos sos así. Es un truco de feria. Porque la verdad es que todo el tiempo es diferente. Nunca es igual. Lo que hace que yo tenga que tener una mente muy abierta y juzgar muy poco a los demás, porque tengo que darle la oportunidad de poder, primero darme la oportunidad de ver cómo actúa esa persona. Y si ya que lo voy a juzgar, ya que me pongo a examinar, examina bien y observa las condiciones. Y si vos observás las condiciones sin juzgar, sin observar el comportamiento, fíjate cómo empieza ese comportamiento, cómo lo desarrolla y cómo lo termina. Observá. Y si vos observás, te vas a dar cuenta que esa persona está actuando así porque lo que está tratando de evitar es de sufrir, que es lo mismo que estás haciendo vos. Que esa forma de proceder no la lleve a sufrir menos, sino que la lleve a sufrir más, no importa. Eso sería otra conversación. Pero esa persona cree que eso es lo correcto para evitar el sufrimiento. Eso es lo que hace una persona que toma alcohol de más. De un comportamiento adictivo, a lo que sea, me explico, al trabajo, a la droga, al alcohol, a las fiestas, a lo que quieran, a las novios, a las novias, a lo mismo, a la meditación. Sí, la meditación también la puedes volver Una adicción. una adicción. Medito para no vivir. No sentir. No, tengo que sentarme a meditar y observar cuidadosamente. Entonces nos damos Para cuenta. calmarme y expresarme, calmarme y expresarme. Entonces yo cuando medito, medito y cuando vivo me olvido que medito. Me voy a dedicar a romperla toda, porque después voy a meditar y me voy a calmar. Bueno, Mucha gente. entonces después cuando medito, che, tengo la cabeza que llena de cosas. Pero ¿y qué estás haciendo en la vida? Ah, no, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Me hace acordar una anécdota de Bhante Vimalaransi que contaba que estuvo en un retiro con una persona que le decía que tenía todo el tiempo imágenes de miedo y de terror en la mente. Y que Bhante no, me decía, y no le decía nada porque no entendía bien. Hasta que en un momento se le ocurrió preguntar, bueno, pero a ver, contame, ¿qué te gusta hacer? Y la persona le dijo, me encantan las películas de terror. Y le dijo, no lo hagas más. Dijo, no veas más películas de terror. Pero a mí me gusta. Bueno, entonces después no te quejes si las imágenes que te aparecen son todas terroríficas. Entre tomates. ¿Entendés? Exactamente. Digo, es esta cosa que estoy cultivando. Cultivo la paciencia conmigo mismo. Cultivo, pero cuando digo paciencia es la paciencia, no la paciencia sí hasta donde a mí me conviene. Yo soy paciente si vos me das lo que yo quiero, si no, no soy paciente. No, esa es la idea. Cultivás el ser amoroso, cultivás la bondad, la generosidad, ¿estás cultivando eso? Eh, no, bueno, ¿y qué cultivás? La frustración, me enojo cuando no me dan lo que quiero, si estoy esperando un colectivo estoy furioso, si tengo que salgo tarde todo el tiempo, me estoy apurando y me pego con el látigo cada 5 minutos. ¿Qué realidad crees que vas a ver? ¿Qué realidad crees que vas a ver? Entonces, esas formaciones mentales con las cuales yo me trato son las que yo veo después. ¡Oh, la, la! Y nos llevamos un flor de chasco cuando nos damos cuenta, ah, soy yo el que se siente no querido. Soy yo, porque yo no me quiero, porque yo me vivo tratando con desprecio. Porque cuando hago algo digo no está mal, porque esto pudo venir por educación, por lo que sea, pero cuando estamos hablando todos adultos, todos nosotros tenemos que decidir.
¿Querés sentirte amado? Amá. Cuando vos ames, te vas a sentir amado. Principalmente por vos mismo, que es muy importante. No, pero yo si me amo, me cuido. Ya tiene olor. Eso. No, así. Mano abierta. ¿Qué te va a pasar? Y me van a lastimar. Ah, ¿quién te va a lastimar? Y el otro, ¿estás seguro? O vos mismo, cuando te aislás, para que no te lastimen. ¿Quién se termina? ¿Qué es una cosa que se aísla? Barrotes. Los barrotes que dice el Sutta. Yo, si me aíslo, son barrotes. Porque yo me defiendo del exterior. Otra vez la presunción de yo, otra vez la cárcel. ¿Sí? Bien. Entonces le dice, acaba con el cuchillo, pone energía, ¿no? Le está diciendo en otras palabras, pone energía, el surgimiento de la energía, para establecer la noble sabiduría, para poder ver a través del origen dependiente las cosas tal cual son. No te quedes dormido. Seguí insistiendo. El sedazo es el símbolo de los 5 impedimentos, es decir, el impedimento del deseo sensorial, el impedimento de la animadversión, el impedimento del letargo y la pereza, el impedimento de la preocupación y el remordimiento, y el impedimento de la duda. Desecha el sedazo, abandona los 5 impedimentos, cava con el cuchillo tú el sabio. Este es el significado. ¿Sí? Entonces, fíjense que a mí lo que más me interesa de esto, además del símil, es abandona los 5 impedimentos. Tenés que abandonarlos. 5 obstáculos. Claro, pero los tenés que abandonar. Tenés que tomar esa decisión. Entonces, cuando alguien dice que yo no puedo dejar de estar dudoso, no puedo dejar de estar enojado, no puedo dejar de estar ansioso, no puedo, no es no puedo, es no quiero. Porque cuando vos aplicás las 6 R's, en el momento que aplicás las 6 R's, los estás soltando. Puede ser que después surja un instante después, pero pudiste. Lo que no pasa es lo que yo quiero, que se vaya el tiempo que yo quiero y que no vuelva. Esa clase de mentalidad infantil, bueno, es la que nos trae tantos problemas. Pero tengo que abandonarlo. Tengo que tomar la decisión y abandonarlo. No se va solo. Una vez que tomo la decisión a través de las 6 R's y le quito el alimento al impedimento, bueno, va a volver a surgir, probablemente, cada vez más débil. Bueno, pero dame garantías. ¿Cuánto más débil y en cuánto tiempo? ¿Qué sé yo? La tortuga es el símbolo de los 5 cúmulos del apego, es decir, el cúmulo de la forma del apego y la avidez en realidad, el cúmulo de la sensación del apego, el cúmulo de la percepción de apego, el cúmulo de las formaciones mentales de apego, el cúmulo de la conciencia de apego. Desecha la tortuga, abandona los 5 cúmulos del apego, cava con el cuchillo tú el sabio. Este es el significado. ¿Sí? Entonces, la tortuga es los 5 cúmulos. ¿Sí? Me hace acordar a la historia de que el Buda está con los monjes cerca del mar y les hace la pregunta de qué posibilidades hay de encontrarse con una tortuga en el océano. Entonces los monjes responden que es imposible. Entonces el Buda dice, no, imposible, no, improbable. O sea, hay pocas probabilidades. Y dice que esa es la probabilidad que tiene un ser de renacer como humano. Porque hay muy pocas posibilidades de renacer como humano, porque es un destino particularmente elevado dentro del samsara. Está en la mitad, pero no es tan sencillo. Hubo que hacer méritos y también deméritos. ¿Sí? Por eso nos duele la espalda, por eso tenemos los dolores que tenemos. ¿Sí? Pero digo, pero no es raro. Fíjense, en todos los océanos, encontrarse con una tortuga es algo raro. Entonces, a continuación, el Buda le dice, ¿y qué posibilidades hay de encontrarse una tortuga con un caparazón? No me acuerdo el caparazón de qué tipo. Un diamante, ¿no? Lleno sí, de piedras preciosas. No, porque son 3 tortugas.
Ah, ese es el último. Claro, De un determinado color. de un determinado ¿no? color. Entonces le dice, bueno, esa es la aún menos posibilidad. Entonces esa es la posibilidad que tiene una persona de encontrarse con el Dhamma. Nacer como humano y encontrarse con el Dhamma es raro, es muy raro, aún más raro que nacer como humano. Y finalmente les pregunta qué posibilidad de encontrarse una tortuga con piedras preciosas incrustadas en el caparazón. Entonces ahí le dice, mucho más improbable. Bueno, esa es la posibilidad que tiene una persona de realizar algún estado de santidad. No es la segunda tortuga, la de los diamantes, y que salga No, no me acuerdo cómo. en las flores, no. Que asome la cabeza a respirar en el océano y justo pase un ramo de flores y Sí, no me puedo acordar la anécdota, pero lo que es Sí, interesante, claro. lo que es interesante de esto en ese sentido, claro, la rareza de nacer como humanos es, agradecemos que nacimos como humanos, agradecemos que estamos sanos. Punto y aparte me encontré una tortuga en el mar. Bueno, estaba nadando en Brasil y me encontré una tortuga. ¿No? muy rara. Muy raro, pero me pasó. Digo, esta ¿Te cosa, agarraste el azúcar? No, no conocía el súper en ese momento. Fue una cosa hermosa para mí, porque era grande. Era una tortuga así, muy verde y qué sé yo. Y cuando la vi me llenó como de una alegría. Fue como encontrar un tesoro. No, no, fue impresionante. yo me la encontré en una pileta, una tortuga. Yo me la encontré en la reserva. En Moreno, en una pileta, estábamos vaciando la pileta y vino una tortuga. Cuando eras chiquito. Entonces, porque había habido una gran cantidad de lluvias y el río Matanza se desbordó y había una tortuga de río. Y entonces se desbordó, se inundó la quinta y la tortuga quedó en el agua. Entonces yo estábamos vaciando y golpeaba algo duro. Y no se veía, golpeaba algo duro con una especie de rastrillo para sacar la basura de abajo del coso y en un momento paré. Y de repente apareció la tortuga grande. La tiramos a la zanja y se fue de vuelta al río. Lo que es interesante entonces esto es que es la posibilidad y el agradecimiento de tener el cuerpo para poder sentarnos, la mente cuerda para poder sentarnos. Más o menos cuerda. Y bueno, pero más o menos cuerda es mucho. ¿Sí? O sea, por lo menos estamos partiendo de un lugar donde podemos observarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Poder observar lo que hacemos. El cuchillo del carnicero y el zoquete son el símbolo de las 5 cuerdas de los placeres sensuales, que son las formas cognoscibles a través del ojo, que son agradables, deseables, atrayentes y seductoras, conectadas con el deseo sensorial y originadas de codicia. Sonidos cognoscibles a través del oído, olores cognoscibles a través de la nariz, sabores cognoscibles a través de la lengua y objetos tangibles conocibles a través del cuerpo, que son agradables, deseables, atrayentes y seductores, conectados con el deseo sensorial y originadores de codicia. Desecha el cuchillo del carnicero y el zoquete abandona las 5 cuerdas de los placeres sensuales. Cava con el cuchillo estuvo el sabio. Este es el significado. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta un poco de lo que estábamos hablando ayer, de que los placeres sensuales son muchas veces tanto los placeres sensuales como la aversión son muchas veces parte de las condiciones por las que hace surgir la opinión personal. Entonces esto a mí me gusta y me atrae porque tengo un placer sensual y viene el porque, que es la opinión personal. Esto no me gusta porque, y viene la aversión. Y ahí nos damos cuenta que cerca estamos del plano animal, como nos comportamos muchas veces como animales. Y como muchas veces tomamos una decisión para tratar de que todo sea éxtasis. Sí, todo el tiempo tengo que estar en éxtasis. Todo el tiempo tengo que tener una sensación fuerte. Y si no tengo esa sensación fuerte, agradable, la vida es aburrida. Entonces ando buscando continuamente emociones fuertes, pero luego me siento a meditar y la mente es un tambor, aporreado por el jefe orco. Cha, 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 cha.
¿no? Golpeado. Pero ¿qué estamos buscando, no? En vez de aceptar que a veces uno puede tener emociones fuertes y uno se tira por un tobogán de 30 metros, va a tener una emoción fuerte en ese momento. Ahora no puedo estar buscando esa emoción en todo momento. Cuando hago eso, pasa eso y así como pasa, desaparece la montaña rusa. ¿Sí? En Maya Mar del Plata. Claro. ¿Sí? Y otras veces es simplemente estar tirado en la arena descansando, que también es una emoción o un sentimiento diferente. Pero el asunto que tanto uno como otro tiene que ver con un placer sensorial. El asunto cuando nosotros queremos que eso se perpetúe. Entonces lo andamos buscando en todo lo que hacemos en la vida. Y cuando no lo encontramos, nos quejamos, nos frustramos y viene la opinión personal. Vos no sos lo suficientemente excitante para mí. Vos no sos lo suficientemente tranquilo para mí. O la excusa de turno que tengamos. El pedazo de carne es el símbolo de deleite y la codicia. Desecha el pedazo de carne, abandona el deleite y la codicia, cava con el cuchillo tú, el sabio. Este es el significado. Esto es bastante claro, ¿no? Lo que quiere decir es esto, ¿no? O sea que es el placer sensual, ahora reflejado en la carne, es quiero más, deseo más. ¿Sí? Es prolongarlo esto. Entonces, no está mal disfrutar de una comida, no está mal escuchar una canción, no está mal hacer nada de lo que hacemos. En sí mismo no es ni malo ni bueno, en tanto y en cuanto uno no rompa los preceptos, pero tenemos que aceptar que es impermanente. El asunto es cuando yo quiero que eso siga y siga y siga y siga. Se sana que a o veces gusto es- rico en la boca. Que a veces que siga siempre igual. Poder Claro, repetir claro. eso y no- Por eso es muy interesante la definición que da Damadina en el Manicaya número 44, que es una sensación dolorosa. Es una sensación placentera que cambió. Que es una sensación placentera, es una sensación dolorosa que cambió. O sea que lo que resalta es cambia, cambio, cambio, impermanencia. Hay cambio todo el tiempo. Y cambia porque cambian las condiciones, impersonalidad. La serpiente naga es el símbolo del monje que ha destruido las contaminaciones. Deja la serpiente naga, no hagas daño a la serpiente naga, honra a la serpiente naga. Este es el significado. Esto es lo que el bienaventurado dijo, y el venerable Kumara Kasyapa fue satisfecho y se deleitó en las palabras del bienaventurado. Bueno, me pareció un sutta muy hermoso y muy simpático, sobre todo por los símiles, porque digamos, acá entre el 20 y el 30 se dan todos, que son todos suttas que son símiles. ¿Sí? El símil de la serpiente está, el símil de la huella del elefante. eh, y es muy interesante a veces, como para abrir un poco la mente a la experiencia de cómo se ven distintos aspectos del Dhamma, que lo hemos escuchado muchas veces, verlos a través de un símil, que es una forma donde la cabeza puede abrirse y puede encontrar otros puntos de comprensión. Muy bien, ¿tienen preguntas? Recién me surgió cuando hablaste de la codicia, cuando hablabas de la carne. eh, la codicia no es sinónimo de avidez. La codicia es una de las caras de la vida. Codicia, odio e ilusión son las tres caras de la vida. Quiero, Codicia, odio e ilusión. Quiero, no quiero, yo soy eso. Eso es codicia, odio e ilusión. Quiero, no quiero, yo soy eso. codicia, yo soy eso. Ajá. Ilusión. Codicia es quiero. Odio es no quiero. Ilusión es yo soy eso. Son los famosos tres venenos del Mahayana.
Entonces, la avidez tiene esas tres caras. Tiene esas tres formas de expresión, sí. Porque en general en lo cotidiano muchas veces usamos codicia como sinónimo de avidez, ¿no? Se puede usar, digamos, acá en los sutras se hace esa distinción, porque la avidez es una fuerza motriz que tiene su expresión no solo en la codicia, sino también en el rechazo. Bueno, en este caso se lo expresa como el odio, pero el rechazo también es una fuerza motriz, movimiento, que repercute en nuevas formaciones mentales. Es alimentado, hace surgir karma, ¿entendés? La intención de yo quiero hace surgir karma, la intención de yo no quiero hace surgir el karma. La intención de yo soy eso hace surgir el karma. Relajar cesa el karma, cesa la avidez. Entonces, al relajar en las 6 R's, lo que uno está haciendo es quitando esas intenciones. No hay identificación ni con quiero, ni con no quiero, ni con yo soy eso. Solamente está pasando esto. Se está abriendo. Luego viene la sonrisa, que es una intención sana, y luego viene retornar al objeto de meditación. Por eso es importante entender esto, de que las 6 R's no alejan los obstáculos, solo le quitan el nutrimiento a los obstáculos. Los obstáculos surgen como consecuencia de actitudes pasadas. ¿Sí? La avidez es lo que alimenta eso. Ahí hay un punto del tema de la purificación del karma y qué sé yo. Sí, sí, eso es lo que se No, entiende por la purificación de la mente. Claro. ¿Sí? claro, pero si vos entendés que purificación del karma significa que vos vas a eliminar el efecto de esas acciones pasadas haciendo eso que vos decís como empujarlo con la escoba o no sé qué con el palo, ¿no? Ahí es como que estás dejando de ver realmente cómo es el proceso del karma, que es acción y consecuencia, acción y Claro, en consecuencia. algunas tradiciones digamos, esto de la purificación o de la mente pura tiene algunas otras lecturas. Entonces, si yo me reprimo, soy puro. Claro. Si yo reprimo mi conducta, soy puro. Pero eso está relacionado más con una expresión exterior. Pero el karma nace de la intención mental, no es algo exterior, es algo que eventualmente se manifiesta en el exterior, sino que está en la mente. O sea, en esos casos no hay que reprimir, sino hacer 6 R. Claro, las 6 R's no reprimen porque vos estás reconociendo mentalmente lo que estás sintiendo. Sea esto una sensación agradable o desagradable. Solamente que no la alimentás pensando, simplemente la soltás y luego relajás. Luego tranquilizás la mente y el cuerpo. En esa tranquilización es donde se está produciendo la desacondicionan. Se está desacondicionando. ¿Qué significa? Le estás quitando condición para que surja ese obstáculo. El obstáculo es sufrimiento. ¿Cuál es la condición del sufrimiento? La avidez, Tania. Al relajar, al tranquilizar, desaparece eso. No hay avidez, no hay sufrimiento. Cuando uno medita, Y vuelve. perdón, cuando uno medita y no hace las 6 R, porque se olvida, porque, o sea, no está meditando. Eh, Cuando uno medita y no hace las 6 R's, lo que probablemente pase es que por ahí vos soltás la distracción y volvés, soltás y volvés, soltás y volvés. Quizás aparezca una sensación de relajación en algún momento, pero puede ser que nunca aparezca eso. Entonces, soltás y volvés, lo que te empieza a pasar es que empezás a tener por ahí sensaciones de esfuerzo. Sentís que la meditación se vuelve un considerable esfuerzo porque estás
empujando y empujando y empujando. Eso es en general que no hay la tranquilización de la mente y del cuerpo como sugieren los sutras. Hoy me pasaba que mi mente estaba muy, muy activa y en un momento, pero ahora en la meditación de la tarde, me di cuenta que no estaba relajando, que no estaba haciendo el paso de relajar, Sí, como que, o que lo hacía pero como en bloque, de memoria. como una Sí, cosa en bloque las 6 R's, ¿no? sí, Como, entonces me di cuenta que en un momento determinado pude relajar claro. y ahí dije, ah, no estaba relajando. Bien, ahí te das cuenta la diferencia. Te das cuenta de la importancia que tiene el paso de relajar y cuando no lo haces, el resultado de la meditación es otro. La vivencia de la meditación es otra. Es diferente, porque lo que estás haciendo es empujar. Viene algo, empujo, no quiero, esto no, esto no. Y lo que se está practicando ahí es en realidad soltar, de verdad, o rechazar. Entonces, fíjense que muchas de las cosas que a veces nosotros hablamos en la entrevista tiene que ver con que, no me di cuenta que estaba haciendo eso. Y a veces pasan 1, 2 días, 3 días en un retiro, no me di cuenta que estaba haciendo fuerza. Y vos por ahí, a la persona se lo dijiste el segundo día, y en el quinto dices, ¿sabes qué? Me di cuenta de lo que me decías en el segundo día, que estuve haciendo 3, estaba empujando, porque no te das cuenta, porque la mente es sutil y tiene comportamientos que uno no identifica como fuerza. No, yo estoy relajando. No, no estás relajando, porque si no, no tendrías esa manifestación. Y a veces tarda la persona en darse cuenta de eso. Y cuando lo empieza a entender, ok, ahí te empiezas a dar cuenta de qué es tranquilizar la mente y qué es tranquilizar la formación corporal. Por eso es tan importante eso de relajar. Y por eso lo que muchas veces ocurre con personas que meditan, que tienen mucha práctica meditativa, que sienten a veces que les duele la cabeza o les duele la frente, porque en realidad lo que están haciendo es esto. Están con el objeto de meditación, el que sea, viene una distracción, sueltan y vuelven. Sueltan y vuelven. En realidad lo que quieren hacer es que no venga la distracción y no se están dando cuenta de ese proceso subyacente. No quiero, no quiero. Ya hay aversión. Pero te duele la cabeza. Sí, yo lo que sentía era que el paso de relajarlo hacía en bloque. Viste que esto que vos decís, cabeza, mente, cuerpo, como entonces, relajar, como que y me olvidaba de la mente. Claro, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, son cosas que uno tiene que ir dándose cuenta y aceptando de que por ahí no las está haciendo y cuando uno las hace, tiene la intención, Claro. pasa Yo otra como cosa. para evitar obsesionarme con los pasos de las ¿Ves 6 lo que te R's, digo del miedo? ¿Viste cómo se cuela? Ahí ya se coló. Entonces, para evitar algo, para no hacerlo, lo que hago es reprimirme. Ya como yo me... tiendo a hacerlo muy ¿Viste? Y obsesivo, ahí viene, ahí viene. lo hago, entonces paso a hacerlo en bloque. Entonces, claro, pasás al otro lado. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Pero ¿cómo? ¿No es esto? No. Y si lo hago así, tampoco. ¿Y qué hago? Y hay que hacerlo. ¿Cómo? Hay que hacerlo. Tenés que aprender. No podés tener una fórmula. Tenés que aprenderlo como todo en la vida, momento a momento. Y tenés que chequear. Ahora solté, se siente eso. ¿Alguna pregunta? El karma, la acción siempre tiene su efecto. Sí. Bueno, muy bien. Eh, como todo retiro más cortito, tiene sus efectos igual. Tiene sus efectos en la semana siguiente, van a notar que hay algo que va cambiando. Particularmente fue un retiro interesante porque se pudieron ver otras tendencias mentales de cada uno, cada vez están más a la vista, eso es lo importante.
Si están a la vista, es más fácil de dejar ir. Tómense con mucha alegría los 2 días que siguen, ya que son de vacaciones, que no tienen que trabajar, tómenselo con alegría, con tranquilidad, disfrútenlo. Y dense despacito el tiempo para seguir de retiro, aunque tengan que hacer cosas. Bueno, si no tienen más preguntas, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias.